¿Cómo andan? Vamos a volver a el formato de grabación de clases, solo por este día de calor. Vamos a ver un poco lo que íbamos a ver esta clase de hoy. La idea es que vean esto, va a ser un video de lo más corto que pueda. Y lo que tienen que hacer de tarea es verlo y tomar apuntes. ¿Sí? Los apuntes pueden ser palabras sueltas anotadas, pueden ser oraciones, pueden ser esquemas, puede ser anotar todo lo que yo voy diciendo o anotar lo que les parece lo más importante. Puede haber muchas maneras de tomar apuntes, hay gente que hace dibujos, gente que le pone muchos colores, gente que escribe todo con una virome sola. No importa eso, sí que sea mínimamente legible y se entrega a la clase que viene. ¿Sí? Aprovechen también a hacer el proyecto, que ya tienen las instrucciones y tienen un formulario para completar, que es una vez que hayan armado la compostera, entran a ese formulario, pongan un mail que usen, porque después de contestar, las preguntas son descripciones de lo que hicieron y después tienen para subir una foto. Si ustedes ponen un mail que usen, después a ese mail les llega la respuesta. Entonces les va a ir quedando ahí anotado lo que vayan haciendo en relación a los proyectos y al final del trimestre eso les va a servir para hacer como un trabajo de cierre. Así que pongan un mail que chequeen y que usen. Y ahora vamos a arrancar con la clase que íbamos a tener hoy, que es la primera de la unidad 1, esta mal esta Filmina que hice 2, y que es Geología y Geomorfología. ¿Sí? Geología, seguro les suena, geo es la Tierra, el estudio de todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, con su estructura, con todo lo que tiene dentro, los materiales que lo forman. Y dentro de eso vamos a hablar de dos grandes temas, que son la estructura interna de la Tierra y la tectónica de placas, que es una teoría. ¿Sí? La geotermia es un tema que tiene que ver, pero que no vamos a ver tan en detalle. Bueno, sabemos que la Tierra tiene un montón de energía dentro, sabemos que hay gran temperatura en la parte interna, cada tanto vemos una evidencia externa de esa energía, hay erupciones volcánicas, hay géiseres que largan vapor caliente al aire, hay terremotos, todo eso me habla de que dentro de la Tierra hay mucha energía guardada, cada tanto la vemos salir a la superficie. ¿Sí? Toda esa energía viene desde que se formó la Tierra. ¿Sí? Seguro estudiaron en algún momento el Big Bang, saben que hubo una explosión de la materia, que esa materia se empezó a organizar y a agrupar nuevamente. Hubo una gran etapa donde la Tierra era un lugar poco agradable para vivir, con mucha temperatura, lava fundida, vapor por todos lados. Con el tiempo se fue sumando agua que llegaba a través del impacto de cometas, fue bajando la temperatura, se fue organizando todo eso y fue tomando la forma que tiene ahora. ¿Sí? Al principio era una gran mezcla muy complicada de materiales y eso con el tiempo se fue acomodando. Cuando se fue acomodando pasó esto, ¿sí? Se formó una serie de capas. De estos esquemas, que los van a poder mirar mejor en el PDF que tienen de esta misma presentación, quédense con el de la derecha, ¿sí? Que dice litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleo externo y núcleo interno. ¿Sí? Estas son las capas que forman la Tierra hoy. Después de ese periodo más inestable, pasó a tener un núcleo más pesado, que tiene por eso mucho hierro, mucho níquel, son metales que pesan más. Y cuando me voy hacia afuera, voy teniendo materiales más livianos. ¿Sí? La superficie sólida, es la Tierra que conocemos, las rocas, toda la corteza terrestre, las montañas, la playa, todo eso es lo que se llamaría la litósfera. ¿Sí? Lito, ese prefijo, significa piedra. Lo interesante acá, sobre todo, es pensar en estas dos capas, ¿sí? La litósfera, que es la primera, y la astenósfera, que es la que está abajo. Y si se fijan acá les dice que esa capa es fluida, ¿sí? Es como si fuera lava derretida. ¿Qué genera esto? Una situación como si vos tuvieras una balsa flotando sobre el agua. Hay un material fluido que se mueve y un material rígido apoyado encima, que justamente si está apoyado sobre un fluido, se va a trasladar con ese fluido. No solo eso, sino que la litósfera no es una capa entera, ¿no? Es como un rompecabezas de varios pedacitos. Esos pedacitos se llaman placas tectónicas, ¿sí? Esto no sé si lo habrán visto en algún momento, en alguna materia.
Pero básicamente esa roca que compone la superficie está fracturada en piezas, ¿sí? Esas piezas se mueven muy despacito, pero se van desplazando, ¿sí? ¿Por qué se desplazan? Porque en esa astenósfera, que es la capa que está por abajo, hay corrientes, hay cambios de temperatura, hay zonas donde la lava está más caliente y sube, zonas donde está más fría y se hunde. Eso genera como unos remolinos, llamémosle, que desplazan a su vez estas placas. Y en ese desplazarse hay zonas donde las placas van a chocar y zonas donde se van a separar. Y eso va a generar una serie de cuestiones en todos los bordes de placas. Fíjense, por ejemplo, que todo el límite de Sudamérica, lo que sería la cordillera de los Andes, es el borde justo de una placa, ¿sí? Otra zona, por ejemplo acá en el Caribe, que están todas esas islitas, que está Haití, que suele tener terremotos, también es una zona donde hay borde de placa. Acá también tengo montañas, acá tengo el límite entre India y Rusia, que también es una cordillera, es donde está el Everest, y también es un límite de placa. Eso nos da una idea de lo que pasa en esos espacios. Bien, no sé por qué. Ah, porque estaba animado, no importa. Bueno, decíamos, las placas se van moviendo, se van desplazando. Eso significa que no siempre estuvieron los continentes y las masas de roca que conocemos de la corteza terrestre en el lugar donde están ahora. ¿Sí? Hubo un momento, muchos momentos en realidad, donde en este desplazarse de las placas los continentes se juntaron y se separaron, cambiaron de forma. La última vez que pasó eso fue hace 225 millones de años. ¿Sí? ¿Qué es lo que formaron? Un solo continente o supercontinente que se llamaba Pangea. Pan, unir, gea, tierra. Era toda la tierra unida. ¿Sí? Con el tiempo, y esto sucede siempre, los continentes así como se juntan, se vuelven a separar. ¿Sí? Tienen fracturas nuevamente, empieza a surgir esa lava fundida de la astenósfera en esa fisura y empieza a hacer que se abran esas dos partes por el lugar donde se rompieron. Ahora vamos a ver eso en un poco más de detalle. Pero antes, ¿por qué sabemos que estaban juntos los continentes? Bueno, una de las primeras pistas y lo que generó que un señor desarrolle esta teoría, un señor que se llamaba Alfred Wegener, fue darse cuenta cómo los bordes de los continentes coincidían un montón. ¿Sí? Este borde de Brasil y de Uruguay coincide muy bien con toda esta costa de África. ¿Sí? Eso fue la primera pista de, pareciera que esto eran dos piezas de un rompecabezas que antes estaban juntas y en algún momento se separaron. No solo eso, sino que si yo en esos mismos lugares que coinciden me fijo cómo son las rocas, hago un estudio de las capas de roca que se acumularon en los dos lugares, son las mismas. A la misma profundidad tengo granito, a la misma profundidad tengo carbón. ¿Por qué? Porque en algún momento todo eso estaba junto y pasó por los mismos procesos. ¿Sí? Se fue acumulando la misma roca, después eso se partió. Es como si fueran dos porciones separadas de la misma lasaña. ¿Qué más encontramos en estos lugares? Fósiles. Los fósiles de animales chiquititos, animales con patitas cortas, claramente terrestres, nos dicen que no siempre hubo un océano en el medio de estos dos continentes. Este bichito, fíjense que es como un cocodrilito, una iguana. Bueno, no es un animal que podría estar migrando de un continente al otro. Si está el resto de este animal, hay restos fósiles en los dos lugares, es porque toda esta zona era un solo ecosistema, era una sola región cuando estaba todo junto. ¿Sí? Dijimos los fósiles, dijimos los bordes, dijimos las eh, rocas que hay a distintas profundidades. Esto no le den mucha bola, básicamente hay dos tipos de litósfera en realidad, no es lo mismo la roca que está formando los continentes que la roca que está formando los océanos. ¿Por qué cuando choca un continente con una placa que tiene océano, es la parte oceánica la que se hunde? Bueno, porque hay diferencias de densidad. Después vamos a hablar más de rocas, más adelante en la materia, pero las rocas están hechas de minerales distintos y esos minerales tienen diferentes densidades, ¿sí? Y esas diferencias de densidad son las que hacen que pasen estas cosas. No solo eso, sino que después hay rocas que se rompen más fácil que otras, hay rocas que son muy ricas en nutrientes y otras que no. Eso cambia cómo va a ser a futuro ese ecosistema.
cosas que vamos a ver más adelante, así que por esto no se preocupen. Esto sí, es muy central de este tema de la tectónica de placas, ¿sí? La tectónica de placas es esta teoría que nos habla de cómo los continentes se van desplazando por esto que decíamos. Los continentes son pedacitos de litósfera, de roca sólida, que están apoyados sobre esta capa fluida que es la astenósfera. Y como esa astenósfera tiene movimiento y tiene corriente, se va desplazando todo, ¿sí? Hay lugares donde las placas chocan por estos movimientos que se generan. Si chocan dos placas oceánicas, imagínense dos piezas de roca que están llegando a tocarse y que empiezan a hacer fuerza para encontrarse. Bueno, una de las dos se va a hundir y la otra va a quedar por arriba. Ahora, en ese momento, en ese hundimiento, imagínense como cuando chocan dos autos o lo que fuera, que uno ve que los materiales se abollan, cambian de forma, ¿sí? Sufren un montón de modificaciones. Lo mismo le va a pasar a estas rocas, ¿sí? Las rocas que están en el borde van a empezar, por ejemplo, a levantar temperatura. Se pueden empezar a derretir y en eso se pueden formar volcanes, se forman montañas. ¿Qué hacen a futuro las montañas? Bueno, en un océano forman islas en algún punto. Es como si esas montañas fueran creciendo a medida que chocan las dos placas, ¿sí? Y cuando esa altura de las montañas supera la del mar, bueno, se van formando islas. Así, por ejemplo, se formó Japón. Puede pasar también que las placas que chocan no sean dos zonas oceánicas, sino que sean una zona de continente con una zona oceánica. Por ejemplo, esto nos pasa a nosotros. Chile y el Océano Pacífico son justo los bordes de dos placas. La placa sudamericana, que es donde está toda Sudamérica, gran parte del Océano Atlántico, incluyendo Argentina y Chile, y la placa de Nazca, que es la que es la base del mar que tiene Chile, ¿sí? La base del Océano Pacífico en esa zona. Cuando chocan, la placa oceánica se hunde por abajo de la continental. Por esto que decíamos de las rocas, ¿sí? De que hay rocas más densas que otras. Bueno, las rocas de la base del océano son más pesadas, se hunden, las rocas de la cordillera son más livianas, quedan por encima. Cuando va pasando esto de que los bordes se tocan y se unen, empieza a pasar esto que decíamos, ¿no? Se derriten esas rocas, empiezan a formarse volcanes, montañas, son zonas donde puede haber terremotos. Esto pasa en los dos casos porque hay una diferencia de densidad, una placa que es más densa que otra, por lo tanto se hunde. Imagínense, aparte, que la placa que se hunde está yendo como a encontrarse con esa capa de roca fundida que hay abajo. Es como si nosotros agarráramos un pedazo de hielo y lo metiéramos en agua caliente. Bueno, todo lo que va hundiéndose en ese agua se va a derretir. Lo mismo le pasa a las rocas, ¿sí? La última opción de estos tres casos es que el choque sea entre dos placas continentales, o sea, dos sectores donde hay continente, donde hay rocas livianas. Eso hace que ninguna de las dos se hunda. Entonces, imagínense que estamos así y en vez de hundirse uno de los dos materiales por abajo del otro, los dos empiezan a levantarse, ¿sí? Y pasa esto. El material de las dos placas es el que empieza a subir y va formando una cordillera. Estas dos cordilleras se le llama de formas distintas porque el proceso de las rocas es diferente, ¿sí? Hablamos de que una cordillera, cuando hay un hundimiento de una placa por abajo de otra, se llama cordillera térmica. Cuando las dos placas son las que suben y forman esas montañas, se llaman cordilleras mecánicas. No importa esto. Sí está bueno que sepan ejemplos de dónde pasan estas cosas. Uno es el de Japón que les decía. El segundo caso, el de la placa oceánica y la continental, es lo que decíamos de Chile. Toda la cordillera de los Andes se formó por este proceso. Y el tercero, el de una placa continental que choca con otra continental, es lo que pasa en la zona del Himalaya. ¿Sí? Vieron que yo recién les nombraba donde limita India con Rusia, que hay un borde de placa. Bueno, en ese borde está pasando este proceso, ¿sí? Los tres casos son un grupo de posibilidades de tipo de borde de placa que se llama convergencia, ¿sí? Converger es unirse. Piensen en palabras que empiezan con conjunto, concertar, concordar. Bueno, son juntarse, ¿sí? Esa es la primera posibilidad cuando yo estoy en un límite entre dos placas. Si las placas pueden juntarse, bueno, también puede pasar lo contrario, se pueden separar. ¿Por qué pasa esto?
probablemente porque justo la astenósfera, que es esa lava que está por debajo, está caliente en una zona en particular, más que en el resto de la superficie. En esa zona, de nuevo, pensemos que en vez de rocas estamos hablando de hielo. Si yo tengo un hielo y justo abajo de ese hielo hay un punto donde hay más temperatura, yo le pongo un encendedor abajo a una placa de hielo. Bueno, en donde está el encendedor, el hielo se derrite. Donde se derrite el hielo, yo podría, si abajo hay agua caliente, el agua empieza a salir. ¿Sí? Lo mismo pasa con la lava. Donde se quiebre la litósfera, donde genere esta fusión o este adelgazamiento quizá de esa capa de roca que está arriba de todo, bueno, ahí va a salir a la superficie ese material fundido que estaba en la astenósfera, ¿sí? Es como si fuera la lógica de un volcán, ¿no? Hay lava y esta lava empieza a salir. Y en cuanto sale a la superficie, hace presión sobre lo que ya estaba. Y es como si se abriera camino así a los codazos entre esas dos placas. Las dos placas se van a empezar a separar. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí en el medio haciendo fuerza para salir. Y esto puede generar dos posibilidades. Una es que suceda en el océano. Y eso hace que el océano todo el tiempo esté creciendo. ¿Sí? En el centro de los océanos, no todos, pero por ejemplo en el océano Atlántico, pasa esto. Dijimos hace un ratito, yo les nombraba que está la placa sudamericana, que está en ese mapa que les mostré hace un ratito, que es la que forma Sudamérica y una mitad del océano Atlántico. Bueno, ese límite, que es un límite divergente de la placa sudamericana con la africana, tiene esta situación. ¿Sí? En la otra mitad del océano Atlántico ya es otro pedazo de roca, es otra placa, que es la placa africana. Esas dos placas tienen en el centro esta situación. Es como si se formara una especie de cordillera donde hay permanentemente un crecimiento, un desarrollo de corteza nueva. Cada vez que sale astenósfera, obviamente la lava que sale a la superficie se enfría, se solidifica y forma rocas nuevas. Bueno, eso va formando una litósfera nueva. Hay lugares como Chile donde se hunde una placa por abajo de otra y es como que se pierde parte de la corteza. En estos lugares lo contrario, cuando se separan las placas sale corteza nueva, se va formando y se va ampliando ese océano. Todos los años el océano Atlántico es un poquito más grande que el océano que el año anterior, poquito, unos milímetros, pero con el tiempo se van alejando. Y así empezó este proceso, ¿no? Lo que nombrábamos recién de Pangea, de esos continentes que estaban todos juntos. Bueno, en algún momento les pasó esto. Hubo una fisura, en esa fisura empezó a salir lava, y esa lava empezó a separar esos continentes, hasta que llegó a formarse el océano que tenemos hoy. Un proceso donde eso ya está como empezado es el fondo del océano Atlántico. Pero cuando eso arrancó, cuando eso todavía era un continente, también ya era un borde divergente, ¿sí? En ese caso estaríamos hablando de no dos placas oceánicas, sino dos placas continentales, ¿sí? Y en esos lugares se habla de que se llama un valle de Rift, no importa eso, pero bueno, son bordes divergentes, bordes donde se separan las placas entre dos continentes o entre dos océanos. Lo de los continentes pasa, por ejemplo, a ver, pasa, por ejemplo, en Somalia, que es en el oeste de África, tienen como si fuera una grieta grande en el continente y es porque está pasando esto. El continente africano se empezó a fracturar y ahora es como que son dos placas. Hay una que se llama la placa africana y otra que es la placa de Somalia, que es el último costadito donde ya uno llega casi a Turquía. Bueno, ahí es como una placa separada, se rompió la unión que tenía con el continente de al lado. El último tipo de borde, dijimos, se pueden juntar, convergencia. Se pueden separar, divergencia. De nuevo, asocien con otras palabras, diferente, disentir, distinto. Bueno, divergencia es separado, es alejarse una cosa de otra. La última opción es que justo los bordes vayan como en paralelo, como dos autos que van para lados contrarios, ¿sí? No es que hay una placa separándose de la otra, ni una placa hundiéndose debajo de otra. Lo que pasa es como si estuviéramos haciendo esto, ¿sí? Todo ese borde, donde se están tocando las placas, va a tener terremotos, va a tener
problemas típicos de bordes de placas, pero no es que se va a estar ni formando roca ni destruyendo roca. Esto es más extraño, ¿sí? Es algo que pasa en algunos lugarcitos nada más del planeta. Pasa en Haití, pasa en una zona que se llama la Falla de San Andrés en Estados Unidos, y en el fondo del océano, cuando esa cordillera que hay abajo del mar, que yo les decía, se empieza como a correr, es como que en vez de ser una sola línea de cordillera, vas a ver tramos que están como separaditos, y entre esos tramos también pasa esto. Básicamente hay terremotos y eso es lo que sucede. Esto es lo que pasa en esos lugares. Y acá hay una foto de una zona donde hay una falla de este tipo. Esto sería un esquema que hay de cómo es el fondo del océano. Es esto, ¿no? Donde están estas flechas es porque serían pedacitos donde hay divergencia, ¿sí? Estos dos sectores de roca se están separando, pero a la vez este sector de roca que está yendo hacia la izquierda, el de adelante de todo, tiene un borde pasivo con el del medio que está yendo a la derecha, ¿sí? Esos dos justo tienen un tramo donde van en direcciones contrarias. Y ahí es donde también tendríamos un borde pasivo. Todo esto puede estar en el fondo del océano, que a veces uno se lo imagina mucho más plano, mucho más tranquilo. Bueno, no, pasan un montón de cosas. Como en la parte central es como estaría el centro del océano Atlántico, tiene esta dorsal o esta cordillera de formación de rocas nuevas. En este costado se ve lo que sería el límite de Chile con el océano Pacífico, o sea, esto es como una mezcla de cosas, no refleja una parte en particular de nuestro planeta, sino que es un esquema con todos los posibles casos. Pero si nos olvidamos de la parte del centro y miramos solo la izquierda, bueno, hay una placa hundiéndose y una placa continental que está quedando por encima. Y en esa placa continental, fíjense que hay montañas. Bueno, eso es el límite entre Chile y el Océano Pacífico que les decía. ¿Por qué se desplazan las placas? Les decía recién, porque hay corrientes, porque la roca que se hunde está como tironeando, porque se está hundiendo y lleva puesto al resto de la placa. Las zonas donde hay crecimiento de la corteza, donde hay una dorsal oceánica, hay esta fuerza que hace la lava que está saliendo. La combinación de todo eso hace que los continentes se vayan moviendo. Y todos estos posibles casos se organizaron en un momento en una especie de ciclo. Esto que decíamos de que los continentes se unen y se separan periódicamente cada millones de años, pero hubo muchas veces donde hubo uniones y separaciones de todos los continentes. No hace falta que sepan el nombre ni este orden del ciclo, sí que conozcan los tipos de bordes y que recuerden dónde puede haber ejemplos de cada cosa. Entonces, por ejemplo, en esta zona, fíjense que el borde es amarillo, este mapa lo tienen para ver más grande. Acá está la leyenda, abajo a la derecha, y el amarillo todos los bordes hablan de divergencias. Fíjense cómo están las flechas en esas zonas. Por ejemplo, acá que tengo divergencia, tengo una flecha que va para arriba y una flecha que va para abajo. Eso me dice que se están separando esas placas. Al contrario, donde tengo líneas rojas. Por ejemplo, acá tengo la placa de Nazca, la placa sudamericana. Las flechas van a encontrarse. Esas dos placas se están chocando. En esta zona que está con el circulito, sería ese límite que les decía entre la placa africana y la placa de Somalia. Borde divergente, borde que forma un rift. ¿Sí? O sea, se fracturó el continente y ahora va saliendo lava por esa grieta, por ese límite, se va separando esos dos continentes. Con el tiempo ahí tendría que aparecer un océano, ¿sí? Primero va a ser un mar chiquitito, después con el tiempo se va a ir ampliando y podría llegar a ser como el océano Atlántico que empezó de esa manera. ¿Cómo se ve esto? Como una grieta gigante, es como los dibujitos donde hay de pronto un terremoto y la gente se cae dentro de esa grieta, bueno, es una cosa así. ¿Qué más tengo? No me dejamos. Ahí está. Cuando empieza a separarse esa fisura, empieza a haber espacio suficiente para que ingrese el agua. Y lo que tengo es un mar joven, chiquito. ¿Sí?
Eso pasa, por ejemplo, con el Mar Rojo. Fíjense que es un mar muy angostito y en realidad en algún momento esta zona, todo este país, estaba unido al resto de África también, ¿sí? Y en esa fisura pasó a ser una placa tectónica separada y también pasó a tener un mar ahí incluido. Después tenemos un océano ya maduro, ¿sí? El océano Atlántico, que es lo que viene después de que ese movimiento de los continentes ya es considerable, ya hay una distancia grande que separa esos dos lugares que antes estaban juntos. La otra situación, bueno, se me pasó de largo, pero es lo que decíamos de Chile, del límite convergente. Y esta situación sería ya la de una convergencia, pero de placas continentales, lo que también les nombraba hace un ratito. Lo que tengo en esa zona es una cordillera muy grande, que es una cordillera en este caso de tipo térmico, o sea, donde las dos placas eran continentales, se unieron y la unión de las dos placas es la que forma esas montañas. No hay una placa que se hunda abajo de la otra como pasa no solo en los Andes, en nuestra cordillera en Sudamérica, sino también en la cordillera que tiene América del Norte y en un montón de otros lugares. Bueno, eso es todo. Anoten sobre lo que vean, véanlo de nuevo, pausenlo, fíjense. Y esto se entrega a la clase que viene. Espero que nos veamos en persona.